Bienvenidos al mundo de la química orgánica. Esta es la rama que estudia los compuestos formados por el elemento carbono. Recordemos que carbono es el elemento número 6 en la tabla periódica. Su peso atómico es de aproximadamente 12 gramos por cada mol. Para que el carbono pueda tener valencia de 4, debe ocurrir una hibridación. Esto ocurre porque el electrón que está en el orbital 2s, en el estado normal de carbono, se posiciona en el orbital 2pz, creando así una molécula más estable, ya que en el segundo nivel todos los orbitales tienen un electrón. A este nuevo estado excitado del carbono se le conoce como hibridación. Por lo tanto, los orbitales en este estado de hibridación pasan a llamarse orbitales sp3. Note que ahora tenemos 4 orbitales, 2 sp3 con un solo electrón cada uno, los cuales carbono puede compartir para formar enlaces. Veamos ¿cuál será la forma geométrica de los enlaces resultantes? En el cuadro tenemos los 4 orbitales que se unen para formar el enlace híbrido. Observaremos la molécula de metano. Finalmente, el carbono, cuando se enlaza, forma una molécula tetraedral, puesto que el ángulo entre cada enlace mide 109.5 grados. La tabla nos muestra la valencia de los átomos covalentes más comunes en química orgánica. Hexano es un compuesto orgánico que tiene 6 átomos de carbono y 14 átomos de hidrógenos enlazados. Hay 3 formas para describir la molécula de un compuesto. La fórmula molecular, que nos indica solamente la cantidad de átomos de cada elemento. La fórmula estructural condensada, que nos agrupa a cada carbono con sus enlaces. Esta forma una cadena. Y por último, la fórmula estructural expandida, la cual nos muestra cada átomo que está enlazado a cada carbono. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen solamente carbonos e hidrógenos, y estos se dividen en hidrocarburos saturados, llamados alcanos, con enlaces sencillos. Hidrocarburos insaturados, llamados alquenos y alquinos, con enlaces múltiples. Y por último, hidrocarburos cíclicos, cuyos carbonos están enlazados para formar un anillo. Los alquilos, representados por R, son un grupo sustituyente derivados de un alcano al que le falta un hidrógeno. A la porción que queda se le nombra con la raíz del alcano y finalizando con el vocablo -il. Observe los ejemplos: metil de un carbono, etil de 2 carbonos y propil de 3 carbonos. El sistema IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, se ocupa de establecer reglas para nombrar los compuestos. Este indica que el nombre de un alcano consiste de un prefijo numérico y un terminal, con el vocablo ano, y que un alcano sustituido consiste de una cadena principal y un grupo sustituyente. Antes de ver las reglas para nombrar los alcanos, es importante señalar que las mismas deben ser recordadas para ser aplicadas en cualquier momento. La primera regla nos dice que debemos identificar la cadena de carbonos más larga, pues ésta le dará el nombre a la raíz. En el ejemplo,
la raíz será heptano, contando 7 carbonos en la cadena más larga. Se menciona el número del carbono donde se encuentra el sustituyente más cercano al final de la cadena. En este caso es 3, seguido por el nombre del sustituyente. Veamos, 3-metil, pues el sustituyente es el alquilo metil. Luego se continúa con el nombre de la raíz, o sea, 3-metil heptano. Este es el nombre de este alcano. Si en la cadena hay más de un mismo sustituyente, el alcano se nombra utilizando el prefijo numérico correspondiente a la cantidad de sustituyentes. Por ejemplo, comenzamos enumerando la cadena por el lado más cercano a un sustituyente y comenzamos con las posiciones 3, 5, di. Di es el prefijo numérico, metil el sustituyente, octano la cadena raíz de 8 carbonos. El nombre es 3,5-dimetil octano. Cuando hay varios grupos sustituyentes diferentes, se nombran en orden alfabético, pero cada sustituyente conserva la posición del carbono dado. En el ejemplo tenemos 2 sustituyentes diferentes, metil y etil. Por lo tanto, se nombra primero etil con su posición 5, o sea, 5-etil. Luego 2-metil y finalmente la raíz heptano, cadena de 7. El nombre es 5-etil 2-metil heptano. Aun cuando se comienza a enumerar por el metil, hay que nombrar primero el etil, pues hay que seguir el orden alfabético. Los cicloalcanos son hidrocarburos en los cuales los carbonos están todos unidos en una estructura cíclica. Todos los enlaces son sencillos y se nombran anteponiendo la palabra ciclo. Debemos ver la tabla 10.5 para los cicloalcanos comunes. Dentro de la estructura cíclica se enumeran los carbonos desde el sustituyente más simple. Al igual que los alcanos, se nombran según el orden alfabético de los sustituyentes diferentes. En el ejemplo, metil es el sustituyente más simple. Así que se le asigna el número 1 al carbono al que está enlazado. 1-metil. Al etil le corresponde el número más bajo desde el etil, por lo tanto será 2-etil y la estructura cíclica tiene 6 carbonos, ciclohexano. El nombre es 2-etil, 1-metil ciclohexano. Cuando un alcano tiene un halógeno en el lugar de un hidrógeno, el alcano se conoce como un haluro de alquilo. Se identifican como RX. La X es un haluro como cloruro, bromuro, fluoruro, etc. O sea, los de la familia de los halógenos en la tabla periódica. Y la R es un grupo alquilo. Según IUPAC, se nombran por la cadena desde el carbono adyacente al haluro. Se menciona el haluro y luego la cadena de carbonos. Veamos el ejemplo. 1-bromobutano. El nombre es 1-bromobutano. Los hidrocarburos halogenados tienen diferentes usos en nuestro diario vivir.
Véase el ejemplo. Entre las fuentes principales de los alcanos tenemos el gas natural, el petróleo y la gasolina. Los grupos funcionales son unidades estructurales formadas por átomos. Entre estos se encuentran alquenos, alquinos y aromáticos, alcoholes, tioles y éteres, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres, aminas y amidas. Véase la tabla 10.9 de la página 372 en su libro de texto. Estos son importantes porque se utilizan para clasificar las moléculas orgánicas. Además, es el lugar donde se llevan a cabo las reacciones. Son la base para nombrar los compuestos orgánicos. En el próximo capítulo estaremos hablando con más detalle sobre los diferentes grupos funcionales. Les recomiendo que repasen el capítulo. Recuerden que pueden utilizar el foro para compartir ideas y aclarar sus dudas. Además, existe la oficina virtual para comunicarse conmigo.